Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos días, doctor. doctor. Buenos días, Buenos doctor. días, doctor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, doctores? Vamos a hablar del descubrimiento probatorio en el sistema, pues, acusatorio penal. Vamos a hablar del descubrimiento probatorio. Cuando hacemos alusión, doctores, al descubrimiento, al descubrimiento probatorio, pues, inicialmente nos tenemos que remitir al artículo 250 de la Constitución. Y nótese, mis doctores, que ese artículo 250 fue modificado por el Acto Legislativo 3 del 2002. Este Acto Legislativo 3 del 2002 lo que hace es incorporar a la legislación penal el sistema con tendencia acusatoria para que ingresara el sistema con tendencia acusatoria. Fue necesario modificar la Constitución Nacional y más exactamente en este artículo 250 de la Constitución. Ese artículo 250 de la Constitución, mis doctores, indica, entre otros aspectos, que en el evento de presentarse escrito de acusación, el fiscal general o sus delegados deberán suministrar por conducto del juez de conocimiento todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al procesado. Este artículo 250 y esa disposición que nos habla sobre el descubrimiento probatorio, pues ya encuentra un desarrollo en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, que ya lo conocíamos, pero recordando, en ese artículo 337 se habla del contenido de la acusación y de los documentos anexos. Y entre otros aspectos se indicaba que el descubrimiento, que el escrito de acusación debe contener el descubrimiento de las pruebas y para tal efecto eventualmente se puede presentar un escrito anexo. Entonces, mis doctores, es importante tener en cuenta que en la etapa de juzgamiento en este sistema penal acusatorio, acorde con lo consagrado en ese artículo 250, esa etapa o ese juzgamiento, ese procedimiento de juzgar a una persona en materia penal con este sistema, el sistema con tendencia acusatoria, pues este juicio, dice la norma, debe ser público, debe ser oral, debe ser con inmediación de pruebas, debe ser contradictorio, concentrado y con todas las garantías. Ese artículo 250 también tiene un desarrollo en el artículo 15 de la ley 906. Si ustedes observaran el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal, allí se establece que las partes tendrán derecho, ojo, tendrán derecho a conocer. Ahí es donde se materializa el descubrimiento probatorio, cuando las partes tienen derecho a conocer. A conocer las pruebas, ¿cuáles? Pues los elementos materiales de prueba que tiene su contraparte. Y adicionalmente, ese artículo 15 dice que no solo tienen derecho a conocer, sino también tienen derecho a controvertir las pruebas y a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada. Entonces, mis doctores, tengamos en cuenta que en este sistema penal con tendencia acusatoria existe una separación de roles. Por un lado, existirán las labores inherentes o propias a la Fiscalía General de la Nación y por el otro, a la defensa. Esta separación de roles es propia de este sistema penal con tendencia acusatoria. Y cuando hablemos de una separación de roles, mis doctores, esta figura le impone, básicamente, o le exige
a cada sujeto procesal, esto es, a la Fiscalía y a la Defensa, que adelanten su propia tarea investigativa. Entonces, no solo tiene que adelantar la tarea investigativa la Fiscalía, sino también la Defensa. Básicamente, ¿para qué? Para sustentar esa pretensión que tienen al interior del proceso penal. Y si la Fiscalía y la Defensa deben adelantar las labores investigativas propias para sacar avante su teoría del caso o para sacar avante su pretensión punitiva, pues deben suministrar, exhibir o poner a disposición todos aquellos elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que obtengan. ¿Como resultado de qué? Pues como resultado de todo ese proceso investigativo o como resultado de todas esas averiguaciones. ¿Todo con qué fin? Pues con el fin de que sean incorporados estos elementos materiales probatorios en juicio, esto es, que se conviertan en pruebas. Sobre el descubrimiento probatorio, mis doctores, es importante indicar que es como uno de los pilares, una de las bases de este sistema penal acusatorio. Materializa un principio que se denomina el principio de igualdad de armas, en el cual tanto Fiscalía como Defensa están en igualdad de oportunidades y en igualdad tanto de obligaciones como de derechos. La materialización, mis doctores, del descubrimiento probatorio hace que se cumplan derechos como el derecho al debido proceso o el derecho a la defensa. Cuando ustedes atacan alguna decisión por alguna presunta violación al debido proceso, no sé que el debido proceso es una bolsa muy grande. Dentro de ese debido proceso se encuentra lógicamente el descubrimiento probatorio. Esto es, en caso tal que se incumpla con el debido descubrimiento probatorio, pues estará transgrediendo el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Asimismo, transgrede o viola el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque el defensor, en caso tal que la Fiscalía no cumpla con su deber de descubrimiento probatorio, pues el defensor no va a conocer cuáles son las pruebas con las que cuenta su contraparte. El objetivo de este descubrimiento probatorio es que no hayan pruebas secretas, doctores, que todo se conozca antes del juicio. Asimismo, doctores, se materializan principios como el de igualdad o el de imparcialidad, el de legalidad, el de contradicción, el mismo de confrontación. Acuérdense que una cosa es el derecho de contradicción y otra cosa muy distinta, el derecho de confrontación. ¿Y qué se pretende? Les repito, se pretende que las partes conozcan anticipadamente estos elementos materiales probatorios, esta evidencia física, esta información legalmente obtenida. Si la conocen previamente, si las partes conocen previamente todo esto, mis doctores, pues no pueden ser sorprendidos en el juicio oral. Lo que se busca es eso, el sorprendimiento de una parte en el juicio oral. Entonces, mis doctores, como una finalidad del descubrimiento probatorio, podemos acotar que la finalidad es que de forma anticipada se conozcan estos elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. ¿Para qué? Pues para que el sujeto procesal o la parte no sea tomada por sorpresa. ¿En dónde? En el juicio. Entonces, en el juicio ya se sabe qué pruebas van a aportar la contraparte. No pueden haber sorpresas para las partes. ¿Y sorpresas en qué sentido? Que se llegue a introducir o incorporar una prueba que nadie conocía. Entonces, doctores, esa es como la finalidad o el espíritu del descubrimiento probatorio. Sobre el descubrimiento probatorio, también podemos decir, ya es uno de los pilares de esta ley 906 del 2004. Es bueno leer alguna jurisprudencia sobre descubrimiento probatorio. Por allá pueden consultar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el radicado 43303.
del año 2014, más exactamente del 25 de junio del 2014, repito, 43.303 del 25 de junio del 2014. Esta es una sentencia muy importante sobre todo lo inherente a ese deber de descubrimiento probatorio. Ahora bien, mis doctores, decíamos también que sobre el descubrimiento probatorio existen algunas excepciones. Ojo, la regla general del descubrimiento, la regla general es que se descubra todo, mis doctores. Esa es como por regla general, tanto para la fiscalía como para la defensa. Pero esas excepciones, o las excepciones al descubrimiento probatorio, ustedes las encuentran en el artículo 345 del Código de Procedimiento Penal. Ojo, 345 del Código de Procedimiento Penal. Allá se dice que se habla sobre la moción de supresión de evidencia, básicamente. Cuando hablamos de la moción de supresión de evidencia, estamos haciendo alusión a que este artículo 345 del Código de Procedimiento Penal indica que las partes no están obligadas, ojo, no están obligadas a descubrir en los siguientes casos. Dice, primero, información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las conversaciones del imputado con su abogado, entre otras. Segundo, información sobre hechos ajenos a la acusación y en particular información relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no pueden ser objeto de prueba. Esto es, como por ejemplo los hechos notorios. Los hechos notorios no son objeto de prueba porque se dan por probados. Tercero, apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la Fiscalía o de la Defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una entrevista o se realizó una deposición. Entonces, mis doctores, inicialmente es necesario acudir ¿a dónde? Acudir al artículo 33 del Código Penal. El artículo 33 del Código Penal, desarrollado también ampliamente por el Código de Procedimiento Penal, nos habla sobre el secreto profesional y la inmunidad penal. En ocasiones no se estarán obligados a descubrir elementos sobre los cuales pese el secreto profesional, conversaciones entre abogado y cliente, conversaciones entre médico y paciente, conversaciones entre psicólogo o terapista y paciente, conversaciones entre contador y cliente, conversaciones entre el trabajador social y su paciente, etcétera, todo, o entre el sacerdote o y el feligrés. Entonces, todas estas conversaciones que son objeto del secreto profesional no deben ser descubiertas, no están obligadas a descubiertas o pena de violación del secreto profesional. Asimismo, los hechos notorios, acuérdense de ustedes de su derecho probatorio, que hay unos hechos que no necesitan probarse. Entonces, si no se necesitan probar, tampoco será obligatorio descubrir esos elementos materiales de prueba como los hechos notorios. Entonces, mis doctores, estos hechos que no están sujetos a controversia, no es necesario descubrirlos. Eso se me ha olvidado decirles en las clases presenciales sobre esa excepción al descubrimiento probatorio. Ahora bien, recapitulando, mis doctores, con relación a lo indicado los días lunes y martes, existen determinados momentos, ojo, determinados momentos, ¿para qué? Determinados momentos para el descubrimiento. Entonces, acorde con la parte, tendrá un momento determinado para el descubrimiento probatorio. Y eso, cuando estemos hablando de esas oportunidades para realizar el descubrimiento probatorio, pues hablamos de los momentos. Ojo, momentos, así se denominan los momentos para el descubrimiento en este procedimiento penal. Entonces, mis doctores, iniciamos por indicar que no existe un único momento para realizar el descubrimiento probatorio. Este descubrimiento probatorio se torna en ocasiones, dijéramos, como un poco flexible.
y flexible por cuanto la ley no consagra un único momento para que se materialice o para que se presente este descubrimiento probatorio. Para que técnicamente, mis doctores, pueda hablarse de descubrimiento probatorio, este se debe realizar en esos momentos que la ley fija específicamente, en esos momentos determinados por la ley. Entonces, la ley le va a indicar a cada sujeto procesal cuándo debe efectuar ese descubrimiento probatorio. Y ese descubrimiento probatorio se da en pasos, o se da como paulatinamente, mis doctores. Inicialmente, les decía que en el escrito de acusación, acorde con el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal y el que acabamos de leer, el que acabé de leer, el artículo 250 de la Constitución, es obligación para la Fiscalía General de la Nación el descubrimiento de todos estos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, ¿cuándo? Con la misma presentación del escrito de acusación. Entonces, con la misma presentación ya inicia ese descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Acuérdense de ese anexo o ese acápite que se indica en el escrito de acusación sobre las pruebas. Entonces, mis doctores, en esta primera audiencia, esto es la primera audiencia de juicio, la audiencia de acusación, es el momento en donde ya se materializa el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, para la Fiscalía General de la Nación, el descubrimiento probatorio se presenta en la audiencia de acusación, previa relación de estos elementos de prueba en el escrito. Descubrir no es enunciar, doctores. Descubrir no es leer los elementos de prueba. No, ya les había dicho que descubrir significa suministrar. Ojo, suministrar. Lo enfatiza alguna sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. También pueden leerse la 25920 del año 2007, en la cual se manifiesta que el descubrimiento parte de la base, mis doctores, que se debe de suministrar a la defensa, esto es, todos estos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Asimismo, les indicaba que en ocasiones, doctores, o en la mayoría de ocasiones, esto es, este descubrimiento por parte de la Fiscalía no se presenta en la misma audiencia de acusación, sino es la misma ley la que consagra un término de 3 días siguientes, ojo, 3 días siguientes, para que se materialice este descubrimiento por parte de la Fiscalía. Ahora bien, 3 días siguientes, ¿a partir de cuándo? Pues 3 días siguientes a partir de la celebración de la audiencia de acusación. Esto lo trae consagrado el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Es el artículo 344 el que le concede a la Fiscalía ese plazo máximo de 3 días para materializar o llevar a cabo el descubrimiento probatorio. Entonces, mis doctores, en la audiencia de acusación, luego que se disponga el traslado del escrito de acusación, pues acorde con ese artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, puede realizarse ese descubrimiento probatorio en un plazo máximo de 3 días siguientes. Ahora bien, mis doctores, vamos a hablar del descubrimiento. Y les decía igualmente, se me olvidaba que el descubrimiento probatorio para la representación de víctimas corre la misma suerte que el descubrimiento probatorio para la Fiscalía. Esto es, el descubrimiento probatorio para la representación de víctimas se debe realizar, ahora sí, en la audiencia de acusación. Para ello, sí no existen 3 días siguientes. Ese descubrimiento se tendrá que realizar en esa misma audiencia. Existe otro momento para el descubrimiento probatorio. Esto es el descubrimiento probatorio para la defensa, acorde con lo
consagrada en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, mis doctores, esta audiencia preparatoria es el momento en el cual se efectúa el descubrimiento para la defensa. Tal como lo consagra, les decía, el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal. Allá se indica que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Esto no es óbice, doctores, para que en algunos casos la defensa pueda llegar a descubrir sus elementos desde la misma audiencia de acusación. Claro que sí lo puede hacer. De hecho, si la defensa tiene los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida desde la primera audiencia, esto es, desde la audiencia de acusación, lo puede hacer. Pero el término máximo legal para que la defensa descubra es en la audiencia preparatoria. Es en esta audiencia preparatoria, pero si así lo quisiera la defensa, lo puede hacer desde la primera audiencia. Es obligación, ya es en esta audiencia, ya se torna en una obligación o en un imperativo. Ahora bien, mis doctores, es necesario también indicar que... Rocío, te escucho. Gracias, doctor. Qué pena. Doctor, bueno, si la defensa descubre unos en la etapa de acusación y otros en la En la segunda audiencia de acusación. Sí, señor. Claro, puede descubrir ¿Lo en puede las hacer dos. así? ¿Puede ser una Sí, parte? claro. Claro, Ok, porque mira gracias. que una defensa leal para con su contraparte, si ya tiene su elemento de prueba desde la primera audiencia, lo descubre. Pero, y dice, le descubro en esta primera audiencia estos elementos de prueba y ya en la audiencia preparatoria sí le descubriré la totalidad de mis elementos cognoscitivos o de mis elementos materiales probatorios. Es facultativo para la defensa, ya sea en la acusación o en la preparatoria, pero donde se torna una obligación para la defensa ya descubrirse en la preparatoria, pero lo puede hacer antes, claro que sí. O lo puede hacer como tú dices, en dos partes sí, no hay ningún problema. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, es importante también indicar que la defensa no está obligada a descubrir elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que incrimine a su representado. Esto no está obligada a la defensa. Entonces, ojo, si la defensa dentro de su labor investigativa recaudó algún elemento de prueba que incrimine al procesado, no está obligada a descubrirlo. Esto con base, pues, en ese derecho consagrado en la misma constitución política que se denomina la no autoincriminación, consagrado más exactamente en el artículo 33 de la Constitución Política. Se atentaría contra este derecho si la defensa va a descubrir algún elemento que autoincrimine al procesado, que lo incrimine. Entonces, ojo, en virtud de la protección o en virtud de la garantía del derecho a una autoincriminación, pues la garantía, la defensa no está obligada a descubrir elementos de prueba que incriminen a su patrocinado. Acuérdense que bueno, el mismo artículo 125 del Código de Procedimiento Penal indica que el defensor no está obligado a presentar prueba de descargo o contraprueba. Eventualmente, mis doctores, si el descubrimiento probatorio, ojo, si el descubrimiento probatorio ya sea para la fiscalía o para la representación de víctimas o en últimas para la defensa, si ese descubrimiento no se hace oportunamente, pero se justifica del por qué no se efectuó ese descubrimiento probatorio. Esto es, hablamos de un descubrimiento que no se hizo oportunamente, pero con una previa justificación. O cuando ese descubrimiento no lo tienen
las partes, sino lo tiene otra entidad. En esos casos, el juez de conocimiento, que es el juez encargado de adelantar el juicio, podrá fijar como prudencial o razonablemente un término para que se realice ese descubrimiento probatorio. Sobre eso, pues solo valga remitirse al artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, que indica sobre ese término prudencial. También sobre el término prudencial cuando justificadamente, repito, justificadamente no se logra realizar oportunamente ese descubrimiento probatorio, pues también se pueden remitir a sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, por ejemplo, la 25920 del 2007 y la 31614 del 2009. Allá se habla sobre Qué pena, doctor, ¿me la repite? la sentencia sobre este plazo, la 25920 del año 2007 y la 31614 del año 2009. Claro está, dos sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. También indicábamos el día de ayer, doctores, que... espérenme un momento, doctores, por favor. Listo, doctores. Entonces les decía que, les decía ayer que con relación al descubrimiento de dictámenes periciales, ojo, a los dictámenes periciales, mis doctores, en derecho penal, se les denomina de otra forma, aunque esto ustedes ya lo habían aprendido en su derecho probatorio, pero cuando se hable de pericias, como en los demás derechos probatorios, en el de civil o el de laboral o el de administrativo, cualquiera de estos, se habla de dictamen pericial o de pericia o de peritaje o incorrectamente se habla de peritazgo en ocasiones también. Así no se denominan en derecho penal estos elementos de prueba. Cuando hablemos de peritajes en derecho penal, hablamos de bases de opinión pericial. Ojo, bases de opinión pericial. ¿Por qué? Porque acordémonos, doctores, que en derecho penal, pruebas son solo las que se practiquen en el juicio. Un peritaje todavía no lo es. Solo será peritaje cuando se practique en el juicio. Antes, ese documento que ha emitido el perito se denomina base de opinión pericial. Así se denomina, base de opinión pericial. Y como estamos hablando del descubrimiento probatorio, mis doctores, pues resulta que ese peritaje todavía no se ha practicado, porque se practica en el juicio. Esos estudios que realiza el perito antes y que consigna en un escrito, se denominan base de opinión pericial. Y les decía a mis doctores que con relación
a las bases de opinión pericial, existe como otra excepción al descubrimiento probatorio. Esto es, que eventualmente estas bases de opinión pericial se pueden presentar 5 días antes de la audiencia de juicio oral. Esto lo consagra el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal. Ese artículo 415 indica que el término máximo, si se tiene antes, pues se tendrá que descubrir antes, pero el término máximo para el descubrimiento de un escrito base de opinión pericial son 5 días antes de la audiencia de juicio oral. Entonces, mis doctores, por favor, tengan en cuenta que en derecho penal hablamos de el escrito base de opinión pericial y el término máximo para descubrirlo son 5 días antes de la audiencia de juicio oral, acorde con lo consagrado en el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, mis doctores, existe otra gran excepción, una prueba que la vieron también ustedes en su módulo de derecho probatorio, que se denomina la prueba sobreviniente. Ojo, prueba sobreviniente. Y en caso tal, aunque nosotros vamos a tratar de ahondar al respecto sobre la prueba sobreviniente, es el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, en el cual se indica que en tratándose de una prueba sobreviniente, su descubrimiento se efectuará en el mismo juicio. Pero ojo, solo estamos hablando de prueba sobreviniente. En esos casos muy excepcionales o en estos casos excepcionalísimos, el descubrimiento de una prueba sobreviniente se efectuará en el mismo juicio. Esto reglamentado, lógicamente, o ustedes lo consiguen en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, mis doctores, estos elementos materiales probatorios que nunca fueron descubiertos, pero que surgen, ojo, surgen en el juicio de un proceso, siempre y cuando la omisión del descubrimiento no obedezca a causas atribuibles a la parte, o se trate de un elemento material probatorio o de una evidencia muy significativa que puede o debe ser relevante para el caso, que es trascendente para la solución de ese juicio, y que con su incorporación no se afecte gravemente la defensa, pues se denomina una prueba sobreviniente. Ojo, una prueba sobreviniente. Sobre prueba sobreviniente, mis doctores, pueden consultar una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicado 24.468 del año 2006. Entonces, nótese, mis doctores, que en ese orden de ideas nosotros vamos indicando los temas y la jurisprudencia, no solo la norma legal, sino también toda la jurisprudencia que soporta esta norma legal. ¿Esto para qué? Para que en caso de una argumentación en una audiencia, ustedes no solo cuenten con el articulado, sino también con la jurisprudencia que soporta alguna eventual solicitud. Ahora bien, doctores, bueno, entonces miren, como gran resumen, para que tengan ustedes apunte, las personas que toman alguna clase de apunte, como conclusión sobre lo inherente al descubrimiento probatorio, se tiene que el descubrimiento probatorio para la Fiscalía y para la representación de víctimas se despliega en la audiencia de acusación, eventualmente para la Fiscalía dentro de los 3 días siguientes y para la defensa en la audiencia preparatoria. Pero también es importante que de justificarse
algún descubrimiento material probatorio intemporal o atemporal o extemporáneo, pues el juez podrá fijar prudencialmente un término acorde con lo consagrado en el 27, 344 y 346 del Código de Procedimiento Penal, que para las bases de opinión pericial o los informes bases de opinión pericial se pueden efectuar el descubrimiento probatorio 5 días antes de la audiencia de juicio oral, y que en tratándose de prueba sobreviniente, el descubrimiento probatorio se realiza en el mismo juicio, pero ojo solo en tratándose de prueba sobreviniente. Esto como conclusión sobre el descubrimiento probatorio. Ahora bien, doctores, esto sobre conclusión sobre los momentos en los cuales se efectúa o se materializa o se presenta este descubrimiento probatorio. ¿De qué forma o de qué manera, aunque yo se las indico, pero es necesario recalcarlo, de qué forma o de qué manera se presenta ese descubrimiento probatorio? Al respecto, él es el mismo 250 de la Constitución Política y el artículo 142 del Código de Procedimiento Penal, que nos indica la palabra, o utiliza la palabra suministrar. Suministrar. ¿Cómo se materializa ese suministrar? En ocasiones, doctores, depende de la prueba que se trate o del elemento de prueba que se trate, se podrá informar de su existencia. En ese caso, sí basta con solo la enunciación. Informar de la existencia. Miren, me explico. Si dentro de la investigación que realizó la Fiscalía General de la Nación se recaudó como elemento material de prueba un auto, pues es imposible que la Fiscalía le entregue ese auto a la defensa. No, en esos casos, o un buque, o un cuadro, un bien inmueble, pues no se lo entrega. En ese caso simplemente le informa de su existencia. Le informa dónde se halla ese bien mueble. ¿Para qué? Pues para que la defensa, si así lo tiene, pues vaya e inspeccione y realice eventuales peritajes o informes de bases de opinión pericial sobre estos bienes muebles. Pero sería inaudito o insensato o imposible que le entregara un auto o un buque o estos grandes elementos muebles que haya recaudado durante una investigación, o un dinero, por ejemplo. No, le informa sobre su existencia. O las armas, cuando recaudan las armas en el delito de porte ilegal de armas, pues sería inaudito que la Fiscalía le entregue el arma a la defensa. No, le informa que se encuentra en el almacén de evidencias de la Fiscalía General de la Nación, y si así lo tiene bien la defensa, pues podrá realizar todos y cada uno de los exámenes o de los informes base de opinión pericial sobre esa arma, pero le informa de su existencia. Entonces, en esos casos, así se materializa un descubrimiento probatorio, pero de esa clase de elementos de prueba. En otro caso, pues ya se le entregará físicamente, pero repito, cuando esa entrega física sea racional, cuando sea físicamente posible. Por ejemplo, si se trata de fotografías, si se trata de videos, o alguna toma de muestras. En esos casos sí se le entrega físicamente. Físicamente. Entonces, mis doctores, esa obligación de suministrar se puede llegar a materializar de distintas maneras. Distintas maneras. Por último, les decía a mis doctores que el Código de Procedimiento Penal, esto era la ley 906 del 2004, no consagra un momento específico para el descubrimiento probatorio por parte de la víctima. Entonces, el representante de víctimas no existe una etapa designada por la ley
para efectuar ese descubrimiento probatorio. Sin embargo, la postura actual es que la víctima cuenta con posibilidades de intervenir como a través de la Fiscalía General de la Nación. ¿Esto para qué? Para pues garantizar ese derecho de acceso efectivo a la administración de justicia. Y es la Corte Constitucional la que en su sentencia C-209 del 2007, repito, sentencia C-209 del 2007, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 344 de la Ley 906 del 2004. Esto bajo el entendido que la víctima también puede solicitar el descubrimiento de elementos materiales probatorios o evidencia física. También en esa sentencia se declaró la exequibilidad condicionada de los 356, 358 y 359 del Código de Procedimiento Penal. Y se indicó que el descubrimiento probatorio se efectuará en esta audiencia de acusación. También es importante leer la sentencia de la Corte Constitucional, también la C-454 del año 2006. Entonces, mis doctores, la víctima puede descubrir sus elementos materiales probatorios, pero, ojo, siempre por conducto de la Fiscalía General de la Nación. Por eso es que el término de descubrimiento probatorio para la representación de víctimas es el mismo de la Fiscalía General de la Nación. Básicamente por eso, porque la Fiscalía General de la Nación y la representación de la víctima siempre irán de la mano, siempre. Ojo, mis doctores. Recordemos que el descubrimiento probatorio no es para el juez, porque en el sistema con tendencia acusatoria, acordémonos nuestras primeras clases, el juez no puede practicar pruebas. Y si el juez no practica pruebas, esto es el juez del juicio, el juez de conocimiento, pues para el juez no se impone ninguna carga de descubrimiento probatorio. Ninguna carga. Esta carga recae básicamente, es en cabeza de las partes. Tomémonos 5 minuticos y ya volvemos, doctores. Gracias, doctor.
Ok. Ay, Dios mío, porque esto se me tiene que dañar todo. Listo, mis doctores, retomamos. Ahora, aunque esto ya ustedes lo debieron haber visto en su derecho probatorio, pero en virtud que el manejo del sistema probatorio en derecho penal es diferente a las demás ramas del derecho, pues vamos a tratar de evacuar lo correspondiente a los elementos de prueba y su reglamentación tanto en la norma del derecho procesal penal como en la jurisprudencia. Inicialmente, mis doctores, vamos a hablar de la prueba testimonial. ¡Ojo! Pero estoy hablando única y exclusivamente de derecho penal. Entonces, aparte, las otras ramas del derecho. De la prueba testimonial. También voy a hablar de las declaraciones, de las entrevistas y de las deposiciones. ¿Por qué? Porque así lo consagra el Código de Procedimiento Penal. Todo lo inherente con la prueba testimonial se encuentra consagrado en el artículo 337, inicialmente en el 337 del Código de Procedimiento Penal, cuando se habla del contenido de la acusación, ya ustedes lo conocen suficientemente. Allá se exige a la Fiscalía que precise el nombre, la dirección, los datos personales de los testigos y peritos cuya declaración se solicita en el juicio. Es importante, doctores, es importante tener en cuenta que en derecho penal los testigos se preparan. Abogado que en un proceso penal alegue
que no se le debe dar crédito a un testigo porque se preparó, es un abogado que no conoce el derecho penal, es ignorante en el derecho penal. Esa causal se puede alegar en una declaración de parte o en un interrogatorio de parte por allá en el civil, pero en derecho penal no se puede alegar la falta de crédito de un testigo porque se prepara, porque es obligación de las partes preparar el testigo. Sin embargo, alguna doctrina, miren, la doctrina misma ya ha conceptuado sobre la preparación de los testigos. Lo que pasa es que para algunos abogados o para algunas personas que hilan muy delgado, ellos entienden allá en sus mentes torcidas que preparar a un testigo se debe entender como para que el testigo diga mentiras, que falsee la prueba, pero eso no es preparar a un testigo. O sea, si ustedes le indican a su testigo que falseen pruebas, lo que están es siendo determinadores del delito de falso testimonio. No, preparar a un testigo nunca significará indicarle al testigo que diga cuestiones aparte, ajenas a la verdad. Eso no es preparar a un testigo. Entonces, en nuestro sistema procesal penal, mis doctores, casi que es un deber de las partes preparar a su testigo, entrevistarse con esa persona que va a rendir la declaración, escucharlo, no aleccionarlo, escucharlo, indicarle precisamente que no diga mentiras, que no tergiverse la realidad de los hechos, sino prepararlo ¿para qué? Para que esa exposición que hace el testigo el día del juicio penal, pues trate de convencer al juez con la verdad. Hacer como un simulacro de ese interrogatorio que le va a efectuar la parte a su testigo. No es fácil para nadie, mis doctores, sentarse allá en el banquillo de los testigos y realizar alguna clase de manifestación previo interrogatorio o previo contrainterrogatorio. Acerca de la preparación del testigo, si pueden, es bueno que se lean un manual que tiene la Fiscalía General de la Nación. Ese creo que se puede descargar por internet. Se denomina Manual de Procedimiento de la Fiscalía del Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Así se denomina, Manual de Procedimiento de la Fiscalía del Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Y allá, más exactamente en su página 166, se habla sobre la preparación del testigo. Indica ese manual que es tarea del fiscal, ojo, es tarea de ese fiscal que va a concurrir a la audiencia de juicio oral, indicarle al testigo cómo se va a desarrollar, cómo se va a presentar ese interrogatorio que realice la fiscalía con su testigo. Entonces, mis doctores, nótese que es la misma Fiscalía General de la Nación. Bueno, allá es muy extenso este manual sobre cómo la fiscalía debe preparar a sus testigos. La USAID, cuando hablo de USAID, hablo de ese programa de fortalecimiento y acceso a la justicia que nos dictó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en asocio con la Defensoría del Pueblo, también emitieron o profirieron o divulgaron un manual. ¿Un manual para qué? Para la Defensoría del Pueblo. Y en ese manual de la Defensoría del Pueblo también se consagra una cápita especial sobre la preparación de los testigos. Entonces, nótese, mis doctores, que no es obligatorio solamente para la fiscalía, sino también para la defensa preparar a sus testigos. Ya les dije
que preparar al testigo no es indicarle o manifestarle que diga mentiras en el juicio, no. En ocasiones preparar al testigo consiste en una labor, en muchas ocasiones, en hacer un simulacro de cómo se va a realizar o cómo se va a llevar a cabo esa manifestación el día del juicio. Si le mire, señor testigo, usted se va a sentar, le voy a hacer unas preguntas, hagamos un simulacro, ¿para qué? Para que los nervios no vayan a traicionar al testigo. Nunca indicarle al testigo que diga mentiras. Las partes que así lo hagan estarán faltando con su deber ético. Nunca indicarle que tergiverse la verdad. Porque, le repito, esto no es preparar al testigo. Indicarle que diga mentiras o que tergiverse la verdad no es preparar un testigo. Casi que es ser, les decía, determinadores de un delito de falso testimonio. Ahora bien, ¿qué clase de testigos acuden o qué clase de testigos se pueden presentar en un proceso penal? Existe una primera clase de testigo que se denomina el testigo lego o el testigo común. De esas dos formas, ustedes lo conocieron en su manual o en su módulo de derecho probatorio. Testigo lego o testigo común. Pueden acudir mis doctores o pueden remitirse al artículo 402 del Código de Procedimiento Penal, en el cual se indica que el testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiere tenido la ocasión de observar o percibir. Adicionalmente, mis doctores, el artículo 392 también del Código de Procedimiento Penal. Apáguenme los micrófonos, por favor. Les decía que adicionalmente el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal indica que el testigo tengo que salir. Terminó de hablar. por favor, Hablan Gina, apáguenme el micrófono. Ya. Les decía que el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal indica que los testigos en sus respuestas, estas respuestas solamente versarán sobre los hechos. Entonces, mis doctores, este testigo que va a indicar sobre los hechos es el que se conoce como testigo lego o testigo común. Este testigo, mis doctores, esta persona que declara sobre unos hechos o sobre unos aspectos que de forma directa y personal ha tenido la ocasión de observar o ha tenido la ocasión de percibir por medio de sus sentidos. Lógicamente o básicamente, mis doctores, un testigo debe declarar sobre lo que le consta. Ojo, sobre lo que le consta. Lo que ha podido percibir por medio de sus sentidos. Sobre eso declara un testigo. Indica la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal que el testigo es aquella persona que ha tenido una relación de conocimiento o una percepción directa sobre estos hechos que son objeto de debate o objeto de controversia en el proceso penal. Se pueden remitir a las sentencias 26.177 del año 2009 y la sentencia 47.303 del año 2016. Entonces, mis doctores, cuando se hable del testigo lego o del testigo común, pues básicamente se está haciendo alusión a esa persona que por medio de sus sentidos ha tenido contacto con unos hechos. Sabe o le constan unos hechos. ¿Por qué? Porque los aprehendió por medio de sus sentidos.
En ese caso, se hablará del testigo lego o del testigo común. Existe otra clase de testigo, mis doctores, en derecho penal, que se denomina el testigo experto. Ojo, hablamos de testigo experto. A ese testigo experto también se le conoce como testigo técnico. Ojo, testigo técnico o testigo experto. Pues lógicamente cuando hablamos de un testigo experto o un testigo técnico, pues partimos de la base que esa persona tiene una especial calidad, ya sea por su preparación académica, por su preparación profesional, por su preparación artística, por su preparación científica. En estos casos, mis doctores, esta persona, con estos conocimientos técnicos, científicos, con cualquier ciencia, percibe los hechos. La doctrina coloca como ejemplos de testigos técnicos aquel médico que presencia una cirugía. No estoy diciendo el médico que la practica, no, un médico que presencia una cirugía y durante la práctica de esta cirugía se llega a cometer alguna falta al deber objetivo de cuidado por parte del médico que está realizando el procedimiento médico. Nótese, mis doctores, que ese médico es un testigo técnico, un testigo especializado, porque él con esos conocimientos observa. Lo mismo puede llegar a acontecer con un perito físico, ojo, un perito físico, un físico forense que observe, él observa un accidente de tránsito. Entonces, con base en esos conocimientos en física forense, podrá determinar eventualmente la velocidad en la cual circulaban los automotores. Pero acordémonos que aquí no hablamos de una base de opinión pericial, no. Simplemente una persona con conocimientos técnicos, científicos, artísticos, con una condición cualificada, observa los hechos. O el médico que observa un parto, también puede pasar. O el abogado que observa un juicio, también puede pasar. En ese caso, mis doctores, hablamos de un testigo técnico, al que también se le dice testigo experto. Esa es otra de las clases de testigo que se puede llegar a presentar. Ya cuando se hable de base de opinión pericial, a ese testigo se le indicará como testigo perito, o algunas personas simple y llanamente le llaman es perito. Bien, doctores, ya vamos a ver con posterioridad esa otra especial clase de testimonio que colocamos de presente ayer, que se denomina ese testigo de referencia, que es legalmente admisible, claro que sí, pero sobre el testigo de referencia vamos a hacer unas especiales consideraciones de pronto el día de mañana, en caso tal que nos alcance el tiempo. Cuando la defensa, mis doctores, cuando la defensa, ojo, ya no estamos hablando de la fiscalía, o hablamos de la defensa, le toma una declaración a cualquiera de sus testigos, esa declaración se conoce como una deposición. Ojo, deposición. Entonces, cuando ya sea la defensa quien toma la declaración de su testigo, lógicamente, antes del juicio oral, hablaremos de una deposición. Ustedes no saben si ese testigo, ustedes como defensores, no saben si ese testigo les va a ser útil para sacar avante su teoría del caso. Pues para tal fin le toman una declaración anterior.
Con base en esa declaración anterior, pues ustedes ya sabrán si eventualmente ese testigo sirve o no sirve para ser incorporado en juicio. Pero esa declaración que toman se denomina la deposición. Otro medio de prueba, les decía anteriormente, que se utiliza, bueno, está en todos los derechos, pero tiene un nombre distinto en derecho penal, es la prueba pericial o informe base de opinión pericial. Cuando, bueno, la prueba pericial también debe de ser relacionada en el escrito de acusación. Pero sobre la prueba pericial es necesario indicar, doctores, que ella encuentra regulación en los artículos 405 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Si ustedes quieren leer sobre la regulación de la prueba pericial, simple y llanamente se remiten al artículo 405 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. A ese perito, recordemos, también se le conoce como un auxiliar judicial. ¿Por qué? Porque este auxiliar le va a prestar una colaboración a la justicia. Esto es, con base en sus especiales conocimientos, le llevará una información al juez. Y el juez, lógicamente, no tiene esos especiales conocimientos, ya sean técnicos, artísticos, científicos. Lo que nunca se podrá llevar a un juicio es un perito jurídico. No, porque se parte del hecho que las partes que intervienen en un proceso judicial, esto es defensa, fiscalía y juez, pues conocen el derecho, aunque en ocasiones vemos que no. Pero cuando se trate de unos especiales conocimientos, le repito, técnicos, científicos o artísticos, pues ese auxiliar le llevará alguna información, no solo al juez, sino también a las partes, sobre algunos hechos sobre los cuales ha realizado alguna clase de estudio. Estos peritos, doctores, tienen que presentar un informe, acorde como lo estipula el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal. Ellos deben de llevar algún informe. Si ustedes leen el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, allá se consagra como la forma en la cual el perito debe de presentar el informe. Acordémonos también, mis doctores, que acorde con lo desarrollado en la audiencia preparatoria que vimos el día de ayer, es necesario, cuando se presente alguno de estos elementos de prueba, inicialmente que la parte interesada, ya sea fiscalía o sea defensa, le demuestre al juez para el decreto de la prueba pericial que esta de prueba pericial es legal. Primero, que es legal. Y tendrá que realizar esa argumentación en torno a demostrar o tratar de demostrarle al juez que esa prueba pericial es pertinente, admisible, útil y necesaria. Asimismo, que el perito presentó este informe base de opinión pericial, en caso de tenerlo, porque acordémonos que existen 5 días antes para descubrirlo. Debe de solicitarle, lógicamente, al juez que ese perito sea citado para ser interrogado en el día que se celebre el juicio oral. Ese día nace la prueba, para el juicio se incorpora la prueba. En ocasiones, mis doctores, las partes acompañan el informe base de opinión pericial de una certificación en la cual consta la idoneidad de ese perito, su experiencia, esta conducta tendiente a demostrar una gran idoneidad o una gran experiencia del perito se denomina la acreditación del perito. Lógicamente, mis doctores, no es lo mismo
un informe base de opinión pericial que presente un científico o un profesional, para no ponerle el nombre de científico, un profesional recién graduado, por ejemplo, en física, de cualquier universidad. No es lo mismo, o para hacerme entenderme de una manera mejor, no es lo mismo un peritaje que presente un recién graduado en física a que lo presente un profesor con 40 años de experiencia, con 10 o 5 especializaciones y que ha escrito 4 o 5 libros. Eso ocurrió en el caso, por ejemplo, del caso Colmenares, en el cual la fiscalía trae un físico, muchacho con no más de un año de experiencia, presenta un dictamen pericial y la defensa arrima unos dictámenes periciales de los profesores del testigo, del perito de la fiscalía, con más de 30 años de experiencia, profesionales que habían escrito libros y que dictan clase, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos. Entonces, lógicamente, la defensa logró acreditar de mejor forma su testigo perito. El juez le da más crédito a un perito con mayor experiencia, con mayores conocimientos, que a una persona eventualmente con poca experiencia o recién graduada de la universidad. Entonces es necesario que ustedes acrediten su perito. ¿Para qué? Para que tenga mayor poder de convencimiento para el juez. Padilla, lo escucho. Doctor, al margen de lo que usted está comentando, pues surge una inquietud. ¿Qué objeto tendría entonces digamos, ¿cómo se llama eso? Cuando sacan un muerto de una tumba? ¿La exhumación? La exhumación de un cadáver. Si la persona que lo hace maltrata el cuerpo, como usted lo manifestaba ayer, y ese maltrato que le puede ocasionar a ese cadáver, pues desvirtúa las pruebas que persigue la parte interesada en el tema, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, doctor, con todo respeto, si existe esa posibilidad de maltratar el carácter probatorio que uno persigue. Entonces, ¿para qué objeto tendría una prueba de esa naturaleza y de esa magnitud? Claro, Badí, lo que ocurrió en este caso, o en el caso Colmenares, es que la fiscalía ordena la exhumación del cadáver de Colmenares. Pero lo que nunca pensó la fiscalía es que la exhumación le iba a realizar el sepulturero del pueblo. La fiscalía confió en que la exhumación la iba a realizar, la iban a realizar personas expertas en estos procedimientos probatorios. Pero resulta que la orden se la dieron, él estaba por allá en un pueblo en La Guajira, por allá en La Guajira, donde estaba ese tipo, donde era oriundo. Villanueva, si no estoy mal, es el pueblo. Pero para la fiscalía fue muy difícil llevar profesionales especialistas en exhumación de cadáveres y le asignaron esa labor al sepulturero del pueblo, y pues el sepulturero del pueblo, pues con lógica razón, no tiene ningún conocimiento de los procedimientos técnicos de un procedimiento de exhumación. Entonces, no es ¿qué fin tendría? Pues el fin tenía precisamente como recaudar nuevas pruebas, pero cuando la prueba se practica sin los debidos protocolos, pues inmediatamente la prueba empezó a perder ese poder de credibilidad o ese poder suasorio. Pero pues digamos que el espíritu de la fiscalía o el fin era bueno, era recaudar pruebas, pero empezó, digamos que a perderse la prueba o a contaminarse o a dañarse en el momento en que desde el inicio ya se inicia su producción sin el lleno de todos los protocolos establecidos por la ley. Entonces les decía, doctores, que es necesario acreditar a nuestro testigo. Siempre es muy necesario acreditar a nuestros testigos. ¿Esto para qué? Pues básicamente para que el juez le dé más crédito a nuestro testigo perito, estamos hablando de los peritos, que a los testigos de la contraparte. Es más que obvio, mis doctores, que para ejercer el derecho de contradicción de un peritaje, se traiga otro peritaje.
Entonces, perito se ataca, o sea, peritaje se ataca con peritaje, pero con un mejor peritaje. Si lo hizo un laboratorio de poca monta, pues yo arrimo al expediente o incorporo un peritaje de un laboratorio mucho más acreditado. No, esa prueba pericial no se puede atacar con testimonios o con inspecciones judiciales. No, básicamente una prueba pericial se ataca con otra prueba pericial. Mañana continuamos, mis doctores, con relación a las pruebas. Muchas gracias por su tiempo y les deseo un feliz resto de día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor.